El doctor Edgar Cateriano acaba de publicar su libro Vivir Innovando y me comentan que ya se ha agotado unos cuantos ejemplares que han venido al Perú. Me preguntaban dónde comprarlo, ahora nos va a contar dónde, pero quiero contarles, Edgar Cateriano es muy conocido en el Perú, en Colombia, en Chile, en varios países de América Latina, da clases en Colombia también, en varias universidades. Tiene una larga trayectoria en la empresa privada y ahora en el mundo académico, en la Universidad del Pacífico. Y lo hemos invitado, entre otras cosas, porque además de las credenciales académicas que acabo de comentar, ha trabajado la innovación en general y en particular en la educación, es algo a lo que se dedica en la Universidad del Pacífico, y tiene un concepto que a nosotros nos hace mucho sentido, el concepto de innovar con valor suficiente. Ya nos contará de qué se trata ese concepto, pero les anticipo que le invitamos porque compartimos con Edgar en Santillana el compromiso por un mundo sostenible, por un respeto al medio ambiente, por una educación comprometida con el planeta. Y el concepto que maneja Edgar en este libro, que les recomiendo vivamente, tiene mucho que ver con innovar respetando el contexto en el que las empresas y las personas actuamos. No tendría sentido, explica Edgar en su libro, lo va a contar mucho mejor que yo, ser eficiente desde el punto de vista empresarial y ser rentable si no se cuida el medio ambiente. Por esta razón y por muchas otras creemos que tenemos mucho en común y por eso nos da mucho gusto recibirlo y que sea la última ponencia de este Congreso Compartir. Gracias, Edgar. Gracias, Fernando, un honor. Bien, siempre ha sido para mí muy importante Santillana en mi vida, como estudiante, como persona que le gustaba aprender. Y la verdad que una felicidad enorme poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Fernando. De repente me muevo por aquí. Y bueno, mi madre lamentablemente no está aquí, pero con ella abríamos los libros Santillana. Y estaría muy feliz seguramente de algún lugar puede estar viendo esta conferencia y estar contenta. La conferencia es muy intensa en cantidad de contenido. Voy a ir a un buen ritmo, así que les pido así absoluta atención. Bien, miren el título, ¿no? Ambicioso para el poco tiempo que tenemos. Liderazgo, cultura, tecnología para innovación y el valor suficiente. De eso se trata. Entonces, ¿qué es el valor suficiente? Aquí hay un pequeño vídeo que lo resume, no sé si podrían colocarlo por favor, que nos va a ayudar. Es hacerle clic porque está cargado en el PPT. Hola, bienvenido a Vivir Innovando. Espacio para el cambio. El 15 de febrero del 2022 se produjo un derrame de petróleo en las costas del Ventanilla, en la ciudad de Lima, muy cerca de aquí. El mismo que fue calificado como un desastre ecológico y que produjo la muerte de varias especies. Fueron 12.000 barriles de crudo vertidos al mar, cuyo impacto medioambiental aún no se ha logrado dilucidar por completo. Son este tipo de acciones las que siguen poniendo en jaque a nuestro planeta, las que inclusive estarían generando que debido a la zoonosis, algunos virus como el SARS-CoV-2 que provocan la enfermedad del COVID-19 estén saltando de los animales a los seres humanos, lo que ha llevado inclusive a muchos científicos como de la NASA a pedir clemencia por esta tierra que es la casa de todos. Efectivamente, durante la etapa más crítica de la actual pandemia se ha generado mucho dolor. Sin embargo, debido a ella, también disminuyó el impacto nocivo del Homo sapiens al medio ambiente y generó pronunciamientos realizados desde la política, la iglesia, la ciencia, la economía, etc., que referían a la necesidad urgente de reinventar la forma como se hacen las cosas en el planeta. Lamentablemente, no ha habido el cambio que se necesita. Y cuando las vacunas evidenciaron su funcionalidad, se impulsó un proceso de retorno a la llamada normalidad, como si es que ello fuera sinónimo de lo óptimo. Recientemente, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que nos quedan solo 3 años para revertir
el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero antes que lleguemos a un punto de no retorno. Es cierto que hay innovaciones que buscan ser paliativos para esta problemática, pero no son suficientes. Si las empresas no cambian la forma como enfocan la generación de valor a través de la innovación, lo más probable es que sea imposible superar esta dramática situación. Es por ello que desde Vivir Innovando afirmamos que lo que se necesita de las empresas es que siempre innoven generando un valor suficiente. Es decir, que aseguren la generación de valor no solo para los componentes socioeconómicos propios del negocio, sino también para los de orden biológico y físico. En próximos programas mostraremos cómo es que atendiendo a estos componentes en su integridad, es que con innovación podemos juntos contribuir para salvar nuestro mundo. Hasta pronto. Bien, de eso se trata. No vinieron más programas, me enfoqué en hacer el libro, que es este que justamente ha hablado Fernando, editado y publicado en México por McGraw-Hill. Hace 2 días, 3 días recibí la información desde México que se ha convertido en un bestseller, es el bestseller del año de McGraw-Hill, así que es una felicidad. Más allá de porque ha sido elaborado por mí y por un equipo de coautores que invité para escribir algunos capítulos, es porque trata, como ustedes se han dado cuenta, de un tema muy importante. Es un tema vital para todos, es tal vez el tema más importante de esta generación, de la futura generación y de las futuras generaciones. Si no hacemos cambios significativos en la manera como hacemos las cosas, si es que no tomamos al medio ambiente como algo global y solamente pensamos de una manera fragmentada de la realidad y no tomamos en cuenta todos estos componentes y estos aspectos en cada decisión que tomamos, en cada acción que realizamos, va a ser muy difícil que realmente podamos salir adelante de esta situación tan crítica. Es una situación realmente muy crítica. Y la educación definitivamente tiene una gran oportunidad al respecto. Entonces, el valor suficiente se trata de eso, de cada vez que nosotros pensemos hacer algo, pensemos en hacerlo de una manera que tome en cuenta al medio ambiente en su integralidad. Y ese hacer algo en el ámbito educativo implica evidentemente la manera como gestionamos nuestros colegios y la manera como formamos a las futuras generaciones. Porque si las futuras generaciones, que a la vez son presentes generaciones, no toman acción muy determinante respecto a esta situación, simplemente no vamos a tener un futuro común. Entonces, realmente vuestra posición en esta circunstancia es muy importante. Pueden tener una posición o mediana, o tibia, o decidida. Eso va a depender de ustedes, porque ustedes son los que lideran, ustedes son los que llevan adelante las organizaciones. Y este vídeo y el libro lo terminamos antes que esta autoridad tan importante de las Naciones Unidas, que es el secretario general, informara que ya no estábamos en el calentamiento global, sino estábamos en la ebullición global. No sé si supieron esto. Pero, ¿qué significa la palabra ebullición? ¿Qué es ebullición? Cuando estás sirviendo. Imagínense, no estamos hablando de un diario amarillista. Estamos hablando de la principal autoridad del organismo más importante del planeta. Si están utilizando la palabra ebullición es por algo. Ellos tienen mucho cuidado de cada palabra que dicen. Realmente la situación es así de alarmante. Entonces, esta ebullición global son generadas nuevamente por los gases de efecto invernadero. Y estos gases de efecto invernadero sobre todo están alimentados por el CO2. ¿No? Están familiarizados con lo que es el CO2, ¿verdad? Aquí más o menos, según lo que calculamos con Fernando, ustedes representan a 60.000 estudiantes, más o menos. Todos los colegios que están aquí representados tienen más o menos 60.000 estudiantes. Según algunas investigaciones, aproximadamente cada estudiante al año genera 280 kilos de dióxido de carbono, en promedio más o menos. La huella de carbono, dentro del ámbito del colegio, no fuera, y no tampoco, no incluye cuando van y vienen del colegio, ni incluye cuando están en su casa, simplemente dentro del ámbito del colegio, 280 kilos al año. Entonces, aquí tenemos más o menos en estudiantes 16.800.000 kilos al año de dióxido de carbono. ¿Qué les parece? Eso es lo que tenemos más o menos al año generando nosotros.
¿sí? ¿Eso qué implicaría para que se revierta o ¿no? Para cubrir esa huella, ¿no? Deberíamos tener 121.739 árboles pequeños amazónicos de un diámetro de igual o menos de 5 centímetros. Es decir, podríamos juntarnos y plantarlos. Esa sería la solución para cubrir nuestra huella de carbono. Es un poquito difícil hacer eso, ¿cierto? ¿No? Ahora, si ponemos los 200.000 estudiantes de colegios que utilizan los temas educativos de Santillana en el Perú, estamos hablando de un total de 56 millones de kilos de dióxido de carbono al año. Y si eso lo calculamos en Totora, estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados de totora costeña que podrían absorber eso. Costeña, porque hay diferencias en cuanto a la totora, si es que es de la sierra o la costa. En la costa necesitaríamos 2 millones de metros cuadrados para poder contrarrestar ese dióxido de carbono. Más o menos en la laguna de la Huacachina, que ustedes la conocen, no sé si la conocerán acá en Ica, el 10% de la laguna tiene totora porque normalmente la talan para que haya espacio para las embarcaciones. ¿Saben cuántas lagunas de Huacachina necesitaríamos para cubrir ese impacto de dióxido de carbono? Necesitaríamos 1.087 huacachinas, ¿no? Tomó un tiempo hacer este cálculo, pero era importante para denotar la magnitud de lo que nosotros podemos impactar. Ahora, este impacto puede ser solucionado de muchas maneras, en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Lo importante es, si nosotros estamos teniendo un espacio para formar a las futuras generaciones, ese espacio que genera un determinado impacto ecológico podría ser aprovechado al máximo para darle productividad a lo que puede significar esos chicos para el presente y el futuro. Hasta dónde podemos llevar sus mentes para que ellos cuiden, protejan y hagan que este impacto en su momento sea revertido y poder transformar los sistemas en los cuales ellos se muevan, empresariales, organizaciones en general, el sector público, privado, o el sistema social más amplio podemos tener entre nuestros futuros graduados, alcaldes, presidentes, congresistas, gente que definan los cambios políticos. Lo que ha dicho el secretario general de la ONU, él ha dicho al final de su discurso, va dirigido sobre todo a políticos, porque son los políticos los que tienen que cambiar las formas, y es la presión de la política hacia las organizaciones para realizar los cambios necesarios. Entonces realmente, nuestros muchachos hacen un impacto, en parte porque forma parte de nuestra existencia. Cuando uno respira, a veces a mí me dicen, oye, tú eres bien alto, sí, bueno, pero genero mucho impacto, pues, ¿no? Claro, claro. Si sería más chiquito, impactaría menos, ¿no? Hay algunos científicos que dicen, no, el ser humano quiere modificar mucho el entorno, se debería querer modificar más a sí mismo. Por ejemplo, si yo fuera más chiquito y todos fuéramos más chiquitos, no impactaríamos tanto. De hecho, si tuviéramos vista o una capacidad para ver en la noche, no necesitaríamos tanta luz. Entonces él dice, tal vez el ser humano se debería modificar él y no tratar de modificar tanto el espacio. Interesante ese planteamiento. El asunto es que más allá de estas cifras, es importante que entendamos que si ya existe una inversión en nuestros cuerpos, en los cuerpos de nuestros estudiantes y los momentos donde ellos interactúan en su colegio, están aprendiendo, es importante darle productividad a esa inversión en materia de buen resultado para el medio ambiente en el presente y en el futuro. ¿Me comprendieron? Es una gran responsabilidad que va más allá de lo intrínsecamente académico, pasa a un nivel ya de subsistencia de la humanidad. Entonces, ¿de qué forma se puede innovar para generar valor suficiente? Yo tipifiqué en el libro 3 formas con las que normalmente se innova, y la que hay que evitar es la que está de color rojo ahí, que es la decadente. ¿Qué implica la forma decadente? Es que yo hago algo que impacta negativamente al medio ambiente. Una intermedia es la conservadora, que es la que no hace ni bien ni mal, pero la ideal es la transformadora, que es la que siempre va a recuperar lo ya malogrado. Como explicaba en el vídeo, estamos en una situación que tenemos que recuperar. Ya no es suficiente con no impactar o no dañar, tenemos que recuperar lo dañado. Es decir, aquellos ríos, aquellas lagunas, para poner el ejemplo del agua, que están contaminados, lo que tenemos que hacer es que se revierta esa contaminación. Entonces, vamos a ver brevemente el caso de José Adolfo Quizocala, no sé si lo conocen. Este niño que a los 7 años hizo su banco. Puede correr el vídeo, es un pequeño vídeo nomás de una entrevista que le hice en Tierra Santa, perdón, en Arequipa, no sé si alguien aquí de Arequipa. ¿Puedes poner el vídeo, por favor? Play, por favor. Es por eso que fuimos a Arequipa, ciudad del sur del Perú, a hablar con José Adolfo Quizocala, el niño banquero
que con sorprendentes 7 años fundó su propio banco de estudiantes. Un año más tarde fue premiado por su proyecto en Turquía en el concurso internacional de inclusión financiera para niños y jóvenes. De igual manera, en el 2014, nuevamente fue premiado en Nueva York cuando ya tenía 285 niños clientes. Poco después, el banco de estudiantes se extendió a 2 colegios más, alcanzando 720 estudiantes. Ya en el 2016 se sumó un colegio más, aumentando su alcance a 843 niños bancarizados, por lo que se instaló su primera oficina en el centro de la ciudad de Quito, logrando en el 2017 cerrar el año con 1.025 alumnos. Posteriormente, ganó un premio mundial asociado con el clima, impulsando exponencialmente su banco a 2.680 estudiantes. Ahora, contando con más de 3.200 clientes, como embajador del movimiento mundial Global Money Week 2019, José Adolfo ha propuesto crear el programa Guerreros BED, de niños y jóvenes luchando contra el hambre y la pobreza a partir del ahorro y el cuidado de nuestro medio ambiente. Te invito a conocer a José Adolfo. ¿Qué sientes ser un profesor tan joven? Siento que es un logro y siento que es algo que ayuda a muchos jóvenes y niños que tienen ideas, y al ver que un niño de 14 años haya logrado su sueño de crear un proyecto, un emprendimiento, yo creo que ayuda a otros niños que tengan ideas a motivarlos para que ellos también lo puedan hacer. Haciendo una retrospectiva, ¿eso no recuerda, por ejemplo, tenía 4 años, más o menos, 3 años? ¿Cuál habrá sido aquello que te ha movido a esto? ¿Tienes algún recuerdo? Siempre mis papás me recuerdan es que anteriormente ellos trabajaban en una provincia de Puno, y un tiempo escuchaba que todos se quejaban que el alcalde no cumplía sus promesas y todo ello. Yo aprendí a leer a los 4 años, entonces me encantaba un cuento que era de Francis Hamilton. Sí. Y en el cuento lo que se dice es que el alcalde no cumplía sus promesas y había una infección de ratas, la gente estaba desesperada, llegó el Francis Hamilton y le prometieron por cada cabeza oro, entonces el Francis Hamilton cumplió con su promesa, pero el alcalde no. Entonces de esa manera se llevó el Francis Hamilton a todos los niños del pueblo. Entonces yo creía que el Francis Hamilton realmente existía, y el alcalde, como decía entonces que no cumplía sus promesas, se iba a llevar a todos los niños, y como yo era un niño, entonces dije, no me quiero ir. Entonces, como mis papás trabajaban en la municipalidad, yo lo que hice fue ir a hablar con el alcalde y le leí el cuento y le dije que cumplan sus promesas, porque si no se iban a llevar a los niños del pueblo. 4, 5 años. 5 años. 5 años. El Entonces, alcalde también te permitió que le hables, digamos. O sea, sí, ¿no? entonces dijo que iba a abrir las puertas para hablar con la gente. Entonces, ¿te se encuentra abierta y se encontró, todos me miraban raro. La gente estaba con papeles, con documentos importantes, y yo con un cuento animado. Entonces yo llegué, le leí el cuento y se quedaba, estaba un niño que y cuando le dije, me dijo, ¿quiénes son tus papás? Y yo le dije, mi papá está alta. Y justo entró mi mamá con mi papá, porque me estaban buscando por todo el pueblo, porque no sabían dónde estaba. Y pues entraron y les dijo que sí, ellos me habían dicho algo. Y mis papás no sabían lo que yo estaba haciendo, y creo que eso fue una parte importante. Es por eso que fuimos. Entonces, ¿cuántos José Adolfos tendremos en nuestros colegios? De hecho, cuando él gana el premio en Suecia, le dicen oficialmente ahí, en el momento de la entrega, lo esperamos para el Nobel. Cuando crezcas, te esperamos para el Nobel. Se lo dijeron ahí, los suecos, Yo creo que son los mismos que... La pregunta es también, ¿por qué no todos nuestros colegios trabajan con José Adolfo? Porque ahí tenemos una oportunidad. Lo que él hace básicamente es que los niños ahorran con cosas que reciclan. Entonces, como él quería ayudar a sus amigos para que sus amigos tengan sus ahorros, y veía que se gastaban la plata en chucherías, digamos así, entonces pensó, ¿por qué no les ayudó a ahorrar? Y como no tenían plata de dónde ahorrar,
En un momento vio un tacho de basura con botellas plásticas, dijo, pero ¿qué pasa si ellos me traen las botellas? Y yo se las junto, se las doy a un reciclador y les doy su ganancia por eso. Y yo gano un pequeño margen de ese proceso. Y es así como creó su banco. Ahora tiene un acuerdo con un supermercado aquí en Lima, ya tienen unos locales itinerantes. Y ahí está José Adolfo. José Adolfo Quizocalia, ahora ya tiene 18 años. La última vez que conversé con él tenía una preocupación. Estaba buscando un reemplazo porque él se iba a ir a estudiar a otro sitio, al extranjero, en la universidad. Y estaba buscando un reemplazo, un niño, porque dice, esto tiene que ser gerenciado por niños, ¿no? Entonces esa era su preocupación. Estoy buscando un buen niño para que se encargue del banco, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo los colegios afiliados a Santillana pueden generar más valor suficiente? Yo les traigo, dentro de muchas cosas que se podrían hacer, estos 3 aspectos a la sesión de ahora. 1, desarrollando una cultura verde en el colegio, ¿sí? Se comprende en términos sencillos lo que sería una cultura verde. 2, formando futuros líderes ambientales. Creo que es un segundo abordaje interesante, que ustedes formen líderes ambientales. Y 3, aplicando la tecnología e inteligencia ecológica. ¿Habían escuchado hablar de la inteligencia ecológica? Bueno, ahora van a aprender sobre la inteligencia ecológica. Entonces, primero desarrollando una cultura verde en el colegio. Hosted, un investigador de las culturas, ha encontrado estas 6 dimensiones. Según una investigación que realicé yo el 2021, me encontré que 3 de estas dimensiones impactan a favor del medio ambiente y a la vez de la innovación. Es decir, si tocamos en América Latina y también particularmente en el Perú, 3 de estas dimensiones, puede mejorar la cultura para hacer más innovación y una innovación que sea a favor del medio ambiente, particularmente en la realidad latinoamericana, y vamos a hablar ahora del Perú, ¿ok? Estos son los 3. La distancia de poder, la orientación a largo plazo y la indulgencia. Voy a explicar cada uno de ellos. La orientación a largo plazo es cuando tú piensas en el presente y en el futuro a la vez, como algo importante, algo relevante. Y lo otro es corto plazo, solamente piensas en el ahora, en lo que va a pasar, por ejemplo, este año. Largo plazo hablamos por encima de los 2, 3 años a más, y corto plazo es lo que va a pasar dentro de los próximos 12 meses. Para hablar en gran resumen, ¿me comprenden hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa en América Latina? Hacia abajo, pegado al 0, es orientación al corto plazo, y si llegara a 100, es orientación a largo plazo. Como vemos, las líneas punteadas medias hablan del punto, los puntos rojos hablan del punto medio. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? Hay una orientación al corto plazo. Por ejemplo, en Perú estamos a 25, mucho más cerca al 0 que al 100, ¿verdad? Es decir, pensamos más en el corto plazo. Y según la investigación que he realizado, y que además valida investigaciones a nivel mundial en otros espacios, es mejor siempre pensar en el largo plazo y a la vez en el corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar nuestra cultura en los colegios? Hacer planes, proyectos, valorizaciones, reconocimientos de largo plazo, no solamente de corto plazo. ¿Me siguen hasta ahí? La segunda variable es la de indulgencia. Una mayor indulgencia es que nos permitimos que las personas sean felices, disfruten de la vida, estén satisfechas en la vida. Por otro lado es el sufre pero no sufre, de repente he escuchado esa expresión. Entonces, bueno, ya con esto les digo cómo estamos en América Latina, ¿no? Perú está en el punto medio, un poco para abajo, hacia el no tanta satisfacción. Países que dentro de la investigación están más arriba son Venezuela y México en mayor satisfacción de la vida. Entonces es un problema, porque cuando las personas no están felices, no son tan buenas para innovar, ni tampoco reconocen tanto la valía del medio ambiente. Entonces tenemos que lograr entornos donde la gente sea feliz, donde los profesores, los administrativos estén contentos. Existe una estrecha relación entre satisfacción de la vida y mayor y mejor innovación. ¿Me siguen hasta ahí? Y el tercero es la distancia de poder. ¿Qué quiere decir la distancia de poder? Cuando hay mucha distancia de poder, no está bien, lo mejor es que haya más horizontalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en América Latina? Hay una tremenda distancia de poder. Fíjense, Perú no está de los más altos, pero está mucho más pegado al 100. Costa Rica es el que está más pegado hacia abajo, es decir, a menos distancia de poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra organización? Hacer que se rompan las jerarquías. Que cuando el personal menos en posición jerárquica de la organización tenga confianza para hablarle de tú a tú al director o a la directora. A eso me estoy refiriendo, para hablar en términos más sencillos. Que le pueda decir tengo una idea y no tenga miedo de que de repente cómo lo va a mirar porque yo no tengo suficiente poder como para ni siquiera poder expresar una idea. Se trata de romper las jerarquías, eso es algo fundamental. ¿Se comprenden los 3 aspectos?
Entonces, ¿quieres una cultura organizacional más verde? Es decir, que permite, entre otras cosas, innovar más a favor del medio ambiente. ¿Qué habíamos dicho? Más orientación a largo plazo, más indulgencia y menos distancia de poder. ¿Me comprendieron? Bien. Y luego tengo aquí unos micro videitos de 4 personas donde uno dice, ¿sabes qué? Sí, pues es cierto. ¿Se acuerdan el fragmento? No lo voy a colocar porque cuando dice José Adolfo, sí, entré y el alcalde me abrió la puerta. Y yo le dije, tú entraste, se acuerdan esa parte, ¿no? Del video, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Estamos hablando de un niñito de 5 años que el alcalde le permite hablar con él. ¿Saben por qué él cuenta eso? Porque yo le pregunto, la pregunta que yo le hice fue, ¿y a ti qué te llevó a hacer este banco? Y su primer recuerdo es, el alcalde me permitió hablarle. ¿Me comprenden? Es decir, la respuesta fue inmediata. Él sintió que la ruptura de distancia de poder fue lo que le abrió las puertas para poder crear lo que ha creado. Entonces, en gran resumen, si ustedes tienen alguna vez un niño de 5 años que le toca la puerta de la dirección, ¿qué es lo que tendría que hacer? No tendrían que esperar que él toque la puerta. La puerta debería estar abierta. Retóricamente suena bonito, ¿cierto? ¿Verdad? Pero esta conferencia tiene la intención que ustedes lo lleven a la práctica. Con todo lo que eso implica. ¿Qué implica eso? Más desgaste de tiempo muchas veces. Pero eso tiene un valor. José Adolfo, por ejemplo, cuenta que cuando hizo este proyecto del banco, el director le dijo consternado, interesante José Adolfo, pero no tengo ningún espacio donde pongas tu oficina, solo tengo esta carpeta. Entonces de pronto el director le dijo, ya sé, utiliza mi estacionamiento. Entonces el director comenzó a guardar su carro fuera del colegio y le prestó el estacionamiento para que ahí tenga sus oficinas José Adolfo. Entonces utilicemos esa historia real como una metáfora, ¿no? Queridas autoridades de los colegios, den el estacionamiento. Utilicemos ello como una metáfora. Si ustedes quieren tener José Adolfos, futuros nobles, tienen que ceder su estacionamiento. ¿Me comprendieron? Bien. Luego tenemos un fragmento aquí de Cintia Ríos del Banco de Crédito, y aquí vamos a notar el tema de la indulgencia. Paso al siguiente link y ponemos, el siguiente diapositiva, ponemos por favor el play. Ahí. ¿Tú sientes que el banco es más alegre? Totalmente. Sí. El banco es mucho más alegre. A mí me gusta mucho el libro, y eso es energía positiva porque es energía creadora. Y la idea es, a partir de ello, generar relaciones de co-creación, de confianza. Cuando yo le pregunto a Cintia, ¿y el banco es más alegre? Es el primer momento y único en que sonríe en toda la entrevista. De hecho, me llamó el gerente de comunicación del banco días después y me dijo, ¿cómo se te ocurrió esa pregunta? Entonces yo dentro de mí decía, pues normal, pues porque la felicidad es clave para la innovación. Y fíjense la respuesta, ella cuando habla de felicidad habla de co-creación, habla de ruido y habla de creatividad. Y habla finalmente de confianza. Entonces, ustedes quieren desarrollar un espacio así, lo que tienen que hacer es permitir que la gente sea más feliz. En buscar mecanismos, sistemas. Ustedes cuando vean que con su rostro circunspecto pasa un profesor preocupado, tenso, no sientan, por favor, se los pido, está chambeando duro, qué bueno. No sientan eso. Preocúpense. Bien. Siguiente. Él es Global Innovation Manager del Grupo Bimbo. El Grupo Bimbo es la panificadora más grande del mundo. Con él, una entrevista fue en Bogotá. Se nota en esta parte del diálogo. Estábamos hablando, yo también he hecho mucho trabajo internacional. Entonces decía, oye, cuando ustedes trabajan y viajas tú y haces los temas a nivel mundial, tienes así, de repente, almuerzos, cenas con la gente, ¿no? Entonces yo insidiosamente le pregunto, y una consulta, le digo, ¿y dónde se hacen mejor tus negocios? ¿Dónde desarrollas mejor lo que quieres lograr en materia de innovación? ¿En las reuniones formales o en esos almuerzos, esas cazuelas, ¿no?, que estábamos hablando? Y miren lo que responde. Adelante, por favor. Play, por favor. Gracias. Con penetración con aquellos gerentes, aquellos equipos en los países, ¿dónde se da más?
contradictorio, pero entre más informal sea la reunión, puedes obtener mayor beneficio, ¿no? Pero en realidad no es contradictorio, ¿no? O sea, dentro de la óptica general de lo que significan las organizaciones, tú dices, no es contradictorio, debería ser en la reunión formal, pero dentro de nuestra cultura, ¿cierto? Es ese entorno informal el que justamente abre las puertas de la innovación. ¿Me comprendieron? Entonces, no es contradictorio. Bien. Y luego esta es una entrevista para hablar de orientación a largo plazo con Iván Cornejo. Él es chileno, lo entrevisté en Perú, ahora vive en Estados Unidos. La empresa AGP, no sé si lo ubican, es la compañía peruana que le diseña y le fabrica las lunas a los autos de Tesla. Es decir, en el Perú está la compañía que diseña las lunas a los autos más modernos del planeta. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los perfiles de los investigadores que tú prefieres para tu equipo? Mira, yo en el fondo busco líderes. El líder es aquel que para mí es capaz de entender lo que debe hacer hoy día para sustentar nuestros salarios principalmente, pero a la vez está generando una opción para construir el futuro. Esa tensión entre crear ese futuro al mismo tiempo que tú estás manejando el presente, para mí es solamente liderazgo. ¿Sí? Entonces, esta visión de largo plazo, ¿no? No es cuestión de dejar el corto plazo. El corto plazo es necesario porque eso, como bien explica Iván, nos da de comer en el día a día. Pero necesitamos personas en nuestra organización que estén en ambos ámbitos. ¿Me comprendieron? Presente y futuro, creando el futuro a la vez que están trabajando en el presente. Para eso necesitan las otras condiciones para sentir esa libertad, ¿no? De poder mirar más allá, de poder atreverse a nuevas cosas, de sentir que si van a decir una idea loca no se les va a cerrar la puerta, sino al contrario. ¿Me comprenden, queridos colegas? ¿Sí? Bien. Pasamos al segundo ítem, que es la formación de futuros líderes ambientales. Y para esto yo quería arrancar con una distinción de lo que implica ser líder, porque se habla mucho de liderazgo, ¿cierto? De hecho, en el vídeo Iván hablaba de líderes, por ejemplo. Entonces, primero, lo que quería denotarles a ustedes es que finalmente cuando ustedes forman líderes ambientales, ustedes los forman tanto para el presente como para el futuro, y tanto para estar en el colegio como fuera del colegio. Es decir, cada vez que ustedes piensen que están formando líderes, están formando para esos 4 espacios de actuación, en el presente, en el futuro, dentro del colegio. Es decir, ellos deben liderar en todos esos ámbitos. Liderar en todos esos ámbitos es retador, no es fácil. Y no todos pueden hacerlo. No todos pueden hacerlo. Entonces, el formar líderes es un desafío muy importante. Y ustedes, bueno, seguramente algunos de ustedes o varios tienen estudios de psicología, saben que en realidad, pues, mientras más jovencito tú desarrollas tus cualidades es mejor, ¿verdad? A veces a las universidades nos dicen hay que formar de X, Y, Z, pero mucho es lo que se hace en la infancia, en la primera infancia, en los primeros años, ¿no? Entonces ustedes tienen a las generaciones en un momento prístino, ¿sí? Y es como, mi padre siempre me decía, ¿no? El ser humano es como un diamante, ¿no? Para convertirse en brillante se hace a pequeños golpes, ¿no? No tan fuertes que lo partan, pero sí lo suficiente que los pulan, ¿no? Y estos golpes son las caídas, son las dificultades que se enfrentan, ¿no? Aquellos momentos difíciles que muchas veces se forman en la primera infancia, en los primeros momentos. Entonces, ustedes los tienen ahí, los tienen ahí. Entonces, la idea es que entendamos primero el fenómeno del liderazgo. Estos son los artículos más importantes de la historia sobre liderazgo tipificados por Harvard Business Review. Se escucha mucho sobre liderazgo, pero es bueno siempre recurrir a la ciencia del liderazgo. Y hay un artículo que es fundamental, que es el del 77 de Zalesnik, que habla de gerentes y líderes. Y Zalesnik encontró que los gerentes son los nacidos una vez y los gerentes son nacidos 2 veces. Los gerentes son nacidos una vez, perdón, y los líderes son nacidos 2 veces. ¿Cómo es nacido una vez? Una persona nacida una vez es una persona que durante toda su vida ha tenido un cierto equilibrio, una cierta homogeneidad en su hogar, por ejemplo. No han habido cambios, no han habido altibajos. Entonces, cuando esa persona sale del nido materno, ¿qué es lo que busca fuera? Seguir con esa homogeneidad. Ese es el perfil ideal para los gerentes. ¿Y quiénes son los líderes? O los que tienen un perfil óptimo, según el estudio de Zalesnik, para ser líder. Son personas que durante su vida
han tenido algún punto de quiebre, algo que ha sido difícil, que ha generado un cambio importante. Y entonces cuando salen del nido materno, ¿qué tratan de hacer? Cambios. Porque los gerentes son los que buscan que las cosas caminen bien y los líderes son los que buscan cambiar las cosas. Son perfiles distintos, son tendencias de personalidad distinta. Entonces es importante que nosotros reconozcamos en los colegios quiénes son líderes y quiénes son gerentes. Ahora entiendo todo, dicen por ahí. Así es. Así es. Este cuadro está en mi libro, dicho sea de paso. Pero bueno. Todo está claro hasta aquí, ¿no? ¿Le está llamando la atención la conferencia o de repente es muy rápido? ¿Sí? ¿Sí? Porque todavía falta lo mejor, ¿eh? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que tú ya tienes una organización donde es muy ecológica, muy verde, todo, también los gerentes, porque eventualmente van a mantener el asunto. Pero si tienes una organización o tienes un sistema que no es muy adecuado para eso, necesitas líderes que cambien eso. Pero el líder va a tender a cambiar y cambiar y cambiar. Entonces tú necesitas líderes y a la vez gerentes que equilibren. Es decir, tiene que ser un equilibrio. De hecho, en vuestros colegios yo les recomiendo que siempre tengan equipo directivo equilibrado. Si tienes un director que es perfil gerente y tienes un subdirector o subdirectora, al revés, no importa el género, que también es gerente, y si tienes un secretario general que también es, entonces vas a tener una organización demasiado rutinaria. Entonces, ese es un problema, porque hoy en día que el mundo cambia tan rápido, que hay tantas exigencias, que estamos en la ebullición, entonces necesitas líderes que generen ese movimiento, pero a la vez que sean equilibrados por los gerentes. ¿Me comprenden? De hecho, este golpe que suelen tener los líderes en su primera infancia, que les genera esa necesidad de cambiar, puede ser muy riesgoso para su desarrollo posterior. De hecho, hay líderes en la historia que han sido muy nocivos, ¿no? Entonces, según las investigaciones, lo que se recomienda es cuando tú tienes líderes, ponerles un buen mentor. Un buen mentor puede equilibrar al líder. Y en ese sentido, ustedes en el colegio tienen una gran responsabilidad, porque muchos niños hoy en día vienen de familias con problemas, donde tienen seguramente esa característica que van a poder ser líderes, pero si no tienen una buena mentoría, si no tienen un buen soporte, que ellos digan, ¿sabes qué? Aquí tengo un equilibrio, ¿cierto? Este es el camino, podrían irse por un lado destructivo y autodestructivo. Son riesgosos los líderes, si es que no tienen un buen mentor. Entonces, esta mentoría se da a nivel organizacional, pero también se da desde los colegios, con los maestros. ¿Me comprenden hasta aquí? Sí, bien. Luego tenemos cómo se relacionan con las personas. Fíjense, ahí ustedes se van a sentir identificados. Yo les pido de que comiencen a ustedes a hacer su autoanálisis y decir, yo soy por aquí y por acá. A ver, autoanalícense. Entonces, esto obviamente rompe el típico posición de decir, voy a contratar a una persona, me encanta esa chica porque se parece tanto a mí, dicen, ¿no? O sea, ese es un error, ¿no? Lo ideal es buscar personas que te complementen, que sean distintas a ti. Desde esta perspectiva, si tú tienes, por ejemplo, perfil de líder y siempre estás pensando en nuevas cosas, tienes que buscar a alguien que te aterrice, que te ponga los pies en el piso, que cuando hagas algo nuevo, haga que funcione bien y que no esté contigo acompañante en estas locuras que de repente ninguna se aterriza, o viceversa, ¿me siguen? Y también cuando formen ustedes equipos, buscar esos equilibrios. Y cuando desarrollen a los estudiantes, detectar quién es quién y tratar de buscar equilibrios en ellos. Es decir, si ven un chico que es demasiado dinámico para el cambio, traten de enseñarle con mentoría lo importante que es también tener ciertos momentos de... ¿Me comprendieron? En cuanto a los medios, cómo dirigen o influyen los empleados o en los equipos, etcétera, ahí también pueden observar las diferencias entre uno y otro. Definitivamente, pues, los líderes pueden modificar los estados de ánimo de sus seguidores, evocar imágenes y expectativas estableciendo deseos y objetivos específicos. ¿No? Pero eso puede generar, ¿qué dice allá abajito? Puede generar, no se alumbra, pero puede generar caos. Entonces, por eso la mentoría es clave para mantener el equilibrio. ¿Han escuchado hablar de Steve Jobs alguna vez? Seguramente es un personaje muy conocido. Ustedes sabían que él fue abandonado por sus papás. Y sus papás siguieron viviendo juntos. Y tuvieron una hija, y a ella sí la criaron.
Entonces no fue fácil para él. Y cuando él lo entrevistaba, le pregunté, ¿qué quiere hacer? Él decía, yo quiero cambiar el mundo. O sea, tenía una tremenda necesidad, ¿no?, de transformar. Una tremenda necesidad de cambiar, de romper lo que existía, ¿no? Interesante, ¿no? Ahí están algunos efectos que generan, ¿no? Ahora a veces me preguntan, entonces, pero si yo soy más líder, ¿puedo ser a la vez gerente, no? O al revés, ¿no? Existe una tendencia, ¿sí? Cada uno va a tener una inclinación, pero uno se puede regular a partir del entendimiento. Entonces lo importante es guiar a los estudiantes en ese entendimiento y tratar de forjar de que ellos tengan equilibrios. O sea, sabes que tú eres bien dinámico todo, pero ahora llegó el momento de ordenar. Y mañana volvemos. Y fíjate lo interesante, cuando tienes orden, de repente a partir de ahí puedes construir algo distinto, pero ya lo ves ordenado. Entonces, entrenarlo en ese proceso y viceversa. Oye, tú estás ordenado, a ver, pero démonos un tiempo a ver de pensar en algo distinto. Y como ya tienes detectado, lo buscas a Juanito, que de repente tiene el perfil de líder, y lo juntas. Trabajen en dueto, los dos. Y se miran ahí, pues si no, ¿no? Son antagónicos. Pero a partir de esa unión pueden construir, aprender uno del otro, pueden enriquecerse. ¿Sí? ¿Sí, queridos colegas? Bien. Y en cuanto a objetivos y resultados, ¿cómo impacta en la innovación? Está claro, ¿no? Está claro. Evidentemente, los líderes pueden llevarnos a otros niveles, ¿no? A otros ámbitos en cuanto a la innovación. Son necesarios, hay que contenerlos. Y en cuanto al liderazgo medioambiental, en particular, estos son los valores personales, las características de personalidad, las habilidades de liderazgo, los comportamientos, el tipo de gestión de las relaciones que deben realizarse, deben estimularse en ellos para poder desarrollarlos. Y de este cuadro bastante enriquecido se puede destacar algo importante, que hay dos estilos más afines a este liderazgo medioambiental, el estilo transformacional y el estilo transaccional, que ahorita lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque existen 8 estilos de liderazgo científicamente estructurados, definidos, ¿no? Pero particularmente para el medioambiental hay una mayor afinidad en esos dos, sin excluir los otros, ¿sí? ¿Qué significa esto ecocentrismo? De repente es una palabra que no han escuchado hablar antes. Es que la persona, el líder, lo que está pensando es teniendo a la ecología en el centro de sus decisiones. Es decir, ¿y qué significa la ecología? Como hemos visto, todo, la integralidad, el equilibrio. Es decir, no dice voy a botar el agua al río, ¿qué importa? Con tal de ganar más plata. No dice eso, ¿no? Voy a botar el agua al río y aunque no gane tanto, ¿cierto?, voy a respetar el río porque unos 10 kilómetros abajo hay personas que van a beber de ese río y van a tener cadmio en su sangre, ¿no? Va a hablar en términos precisos, ¿no? Entonces, va a pensar ecocéntricamente. ¿Me comprendieron? Sí, por favor. ¿Qué es adocracia? La adocracia es una tendencia hacia la apertura y la innovación. Existe determinada tipología de culturas empresariales, la cultura de clan, la cultura de mercado, la cultura de roles y la cultura adocrática. La cultura de clan es la de somos amigos todos, aquí nos protegemos en conjunto. La de mercado es pensamos en el cliente. La de roles es enfocada en nuestros procesos. Y la adocrática es la enfocada en apertura para cambiar el mundo, para crear nuevas cosas, ¿no? Gracias por la pregunta. Entonces, el estilo de liderazgo transformacional típicamente tiene las virtudes de un líder carismático, impulsa a los seguidores hacia mayores niveles de expectativa y logro, es decir, la gente dice, puedo llegar más allá, ¿no? Puedo ir más allá. Gastón Acurio, por ejemplo, tiene ese perfil transformacional, su estilo es así, ¿no? Él marca un horizonte, marcó y sigue marcando, pero sobre todo en una época marcó un horizonte para la cocina peruana, ¿no? Da un ejemplo personal, visualiza un futuro prometedor, motiva inspirando. Entonces, este es el estilo óptimo para las etapas de ideación. Entonces, ¿qué trataríamos de formar en nuestros estudiantes? Chicos que inspiren, como a José Adolfo, ¿no? Tú lo escuchas, ese chico inspira, ¿cierto?
formar niños que inspiren a los demás, para que las personas no tengan límites a decir sus ideas. Nosotros cuando trabajamos con los profesores siempre decimos, ¿no? Si nosotros queremos que nuestros estudiantes sean inspiradores, los profesores tienen que ser inspiradores. Entonces, humildemente yo creo que sería importante que trabajemos sobre todo en el estilo de la manera como los docentes imparten sus clases. Lo ideal sería que los profesores inspiren, ¿no? Que los profesores movilicen a los estudiantes. Los estudiantes van a aprender eso como una forma de actuar y van a interiorizarlo. Y el otro estilo muy vinculante a esto es el estilo transaccional, que es más bien un estilo que estructura, organiza, planifica, ordena, pero lo bueno de eso es que hace que las cosas pasen. Entonces, no es suficiente inspirar, porque con inspirar generas ideas, ¿cierto? ¿No? Pero si las ideas no las llevas a la acción, se quedan solamente flotando. Entonces necesitas líderes que por un lado inspiren, pero luego que la inspiración está generada y las ideas han fluido, dicen, ok muchachos, entonces ahora, ¿cómo lo llevamos adelante? Ok, entonces hagamos un plan, organicémonos, hagámonos un cronograma, y ya, tú Juan te caes esto, María tal. Entonces tienes personas que dirigen eficazmente a un equipo para que llegue a un resultado. Entonces nos podemos a pensar, es un gran desafío formar líderes con estos perfiles en nuestras organizaciones. Es un gran desafío. Pero se puede en la medida de que lo tengamos claro, de la valía que nos puede entregar. El objetivo de esta charla es que ustedes de esta parte lo tengan claro. ¿Lo tienen claro? Y a partir de ahí es trabajar para llegar a eso. Y como tercer punto, ya para cerrar, es aplicando la tecnología y la inteligencia ecológica. Y ahí es donde van a aprender sobre inteligencia ecológica. Entonces es muy interesante la tecnología, ¿cierto? Está muy bonito, qué bonito, ¿no? Pero lo importante es aplicarla con inteligencia ecológica. Daniel Goleman, ¿lo conocían? ¿Qué escribió él? Emocional, ¿no? La inteligencia emocional pero no conocían este libro, Inteligencia Ecológica. Ah, hay gente que no le conviene que ese libro. Sí, es un libro. Ese, en mi opinión, es el libro más importante que él ha escrito. ¿Y qué explica Goleman en su libro? En su libro está Danielito Goleman. ¿Qué explica en su libro? Dice, ¿sabes qué? Primeramente hay que entender qué es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de conocer nuestro entorno. Si hay un consenso, hubo un encuentro en el 94 entre más de 200 especialistas a nivel mundial y emitieron un comunicado. La inteligencia es la capacidad de conocer nuestro entorno y con ello solucionar problemas. Es decir, un ser más inteligente es aquel que va a conocer el entorno mejor y le va a permitir eso solucionar problemas. ¿Se comprende hasta ahí? De eso se trata la inteligencia. Entonces, por ejemplo, es un moho mucilaginoso. Un moho mucilaginoso del Biomimetic Country Research Center en Nagoya, Japón. Entonces, a este moho le ponen a la salida del laberinto comidita y el moho encuentra la salida del laberinto. O sea, este moho es inteligente. Es el nivel de inteligencia más básico demostrado científicamente. Entonces, ya a veces escucho a colegas que dicen, no, ¿qué me va a decir ese no sabe nada? Oye, si un moho puede, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Hay veces subestimamos a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué dice Goleman? Muy interesante esta metáfora que usa Goleman para explicarlo en inteligencia ecológica. Dice, si tú estás, por ejemplo, caminando y sientes fuego en la mano, ¿qué vas a sacar? Vas a sacar la mano porque estás quemando, ¿cierto? Porque el ser humano ha desarrollado los sensores para detectar el calor. El problema es, dice Goleman, es que hay una ceguera parcial en el ser humano para los aspectos ecológicos. Es decir, tú ves parte del árbol, pero no lo ves todo. Y eso se llama ecomiopía. Hay una ecomiopía. El ser humano no ha desarrollado todavía los sensores como los de la mano para detectar que está en una circunstancia riesgosa. Algunos utilizan la metáfora de una rana metida en una olla que se va calentando poquito a poquito. Algo así como esa metáfora, esta ecomiopía. Entonces no vemos lo que está pasando en su totalidad. Entonces, por ejemplo, Lima, ustedes saben pues que, no sé si se han dado cuenta, los que vivieron acá de niños, cada vez más gente tiene asma y todo eso, y los niñitos es cada vez más común. Bueno, Lima es una de las ciudades más contaminadas de América Latina, ¿cierto? De hecho, somos la segunda ciudad, según esta medición, más contaminada, y tenemos una concentración media anual de materia particulada en menos de 10 micras, que son las que pueden afectar, generar
una serie de enfermedades terribles, según la OMS, y eso en promedio nos estaría quitando 8.6 años de vida a los que vivimos en esta ciudad. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la ciencia. Pero nosotros no tenemos el sensor, ¿no? Si tuviéramos el sensor, inmediatamente sacamos la mano, ¿verdad? O sea, buscamos una forma de sacar la mano, presionar a las autoridades, al sistema, lo que sea. Esta información no sentimos el calor. Es más, ahorita ustedes están diciendo, no, esa edad de los débiles, ¿no? Ahí me quitará 3 meses, ¿no? Es posible, ¿no? Que algunos piensen así, ¿no? Pero bueno, lo dice la OMS, ¿no? Algún crédito le podemos dar, ¿no? A la OMS. 8.6 años de reducción de esperanza de vida, ¿no? Entonces, ¿qué dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del 2001, ¿no? La asimetría de la información impide el desarrollo de un mercado justo y eficaz, y el conocimiento de los datos permite a los compradores tomar decisiones más inteligentes o tomar posiciones políticas más inteligentes, lo que sea necesario. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto aquí a nuestros compañeros, en la fabricación de estos vasos, ¿en cuál se consume menos electricidad? Ahí están capciosos, ¿no? ¿En cuál o sea, el de cartón o el de plástico? ¿Menos electricidad en cuál? En el plástico se consume menos electricidad. Un 36avo. Mucho más electricidad se consume hacer un vaso de papel. En la fabricación, es que lo que pasa es que si utilizas más electricidad y esa electricidad viene de combustibles fósiles, entonces ahí tienes un pasivo ambiental intrínseco, ¿no? Solamente por el exceso de uso de electricidad. ¿Me comprende, no? Más allá de la manera como se descarte después el producto, que también es otro ámbito a analizar. En la fabricación de estos vasos, ¿en cuál se consume menos agua? Ya está, ahí sí yo creo que le van a dar. ¿En cuál se consume menos agua? Ahí sí, no, plástico, no, efectivamente, ¿no? Un 580avo. Un 580avo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Muchas veces no vemos, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿no? No sabemos, ¿no? Muchas veces no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces necesitamos inteligencia ecológica. Por eso este libro de este señor Goldman, ¿no? Que es la pronunciación adecuada, Goldman, es el libro que ustedes tendrían que tener en sus bibliotecas. No soy representante, por si acaso, señor Goldman, no tengo ningún arreglo. Se lo recomiendo más que mi libro, fíjense. Entonces, ¿qué es clave aquí, no? Que lo que podría implicar eso, por ejemplo, yo pedí a un equipo hacer esto, ¿no? Imagínate, estás en la calle y tienes una especie de semáforo de contaminación, entonces haya una señal, entonces con esa señal digas, oye, ¿sabes qué? Me voy, ¿no? Aquí me estoy muriendo, ¿cierto? ¿No? O eso se podría hacer en todo Lima, ¿no? Tener algo que se permita monitorear en todo Lima, entonces una persona que sigue el control de lo que está pasando y toma acciones en cuanto a la contaminación, ¿no? ¿Me comprenden? Entonces, esto es algo que hay que construir, hay que crear esto, ¿no? De repente estás en la calle y dices, ¿sabes qué? Me voy a tomar un juguito. Entonces dices, a ver, ¿qué voy a usar? ¿Vaso de cartón o vaso de plástico? Entonces comienzas a analizar, pero tienes ahí tu sistema inteligente que ves en tu reloj y dices, ¿sabes qué? Mira, voy a utilizar mejor plástico. Obviamente después veré la forma de botarlo en un mejor lugar, ¿no? Un lugar donde se recicle, ¿no? Es más, mejor que sea un plástico biodegradable, ¿cierto? ¿No? Fin, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que nosotros desarrollar para desarrollar esta inteligencia. Entonces hay que pedir a los estudiantes que comiencen a trabajar en esto desde allá. Entonces, porque no hay mejor manera que ellos se involucren en esto que haciendo cosas, ¿no? Yo estaba buscando antes de venir y ya el tiempo no me iba a alcanzar, por eso que no lo incluí, pero encontré más o menos como 30 concursos a nivel mundial sobre temas de ecología para estudiantes de colegio excelentes. Si les gusta, se los puedo pasar después a través de Fernando, que están rankeados en función a tipología de concurso. Entonces, motivar a los chicos, ¿no? Para que participen en estos eventos, para que concursen, para que manden sus ideas, sean premiados, etcétera. Yo creo que es algo importante, ¿no? Para que los niños, a través de diferentes tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la robótica, telepresencia, muchos de los sistemas, por lo que entiendo, se pueden desarrollar a través, ¿no? de las plataformas de Santillana, como por ejemplo de robótica, ¿no? Que justamente yo consultaba y revisaba y tienen esa posibilidad de desarrollar, denotando pues que ustedes pueden mejorar las habilidades cognitivas. ¿Sabían esto, no? Que con la robótica se mejoran las habilidades cognitivas, ¿sí?
¿Sabían esto? Porque se ve como que es un juego, qué bonito, el chiquito se va a distraer, pero está demostrado científicamente que desarrolla habilidades cognitivas. Está demostrado también que desarrolla habilidades sociales. ¿Sabían esto? Llamativo, ¿no? Desarrolla habilidades sociales. Por ejemplo, inclusive en los niños que son autistas, se sienten más cómodos que en el robot, que con el humano, porque el rostro del humano tiene mucha gesticulación y eso los estresa. En cambio, el robot tiene un rostro plano con pocas gesticulaciones y eso le da mayor confortabilidad al niño que tiene esta condición, esta característica. Habilidades lingüísticas también ayuda a desarrollar la robótica, fíjense. Habilidades lingüísticas. Está demostrado todo científicamente. Entonces, el mensaje es, hay veces uno dice, ya hay que utilizar la tecnología porque ya quedan robótica, pero ¿qué está detrás de eso? ¿Cuáles son los beneficios? ¿De qué manera hacer esas actividades de formación en robot, utilizando la robótica para aprovechar el hecho de que ellos pueden desarrollar sus habilidades conceptuales con ella? Para que no sea el uso de la tecnología por la tecnología, ¿no? Sino usar la tecnología con un fin, con un propósito, esa es la palabra, ¿no? Un propósito. Gracias. Finalmente, le doy un tip para empoderarnos, ¿ok? Un tip, porque ustedes dirán, ya Edgar, nos has planteado algo interesante, pero wow, hay harta chamba detrás de eso, ¿cierto? ¿No? Es un montón de trabajo. Bueno, sería bueno conocer a Amy Cuddy. ¿La conocen Amy Cuddy? No. Ella, una investigadora de la Universidad de Harvard, encontró que uno puede cambiar la química del cuerpo a través de hacer determinados... Se da cuenta que los animalitos, cuando se sienten empoderados, levantan los brazos, el pavo real extiende sus alas, ¿no? Entonces le dijo a unos sujetos de investigación sin explicar de qué se trataba, porque la idea es pues, que no haya un sesgo, ¿no? Es que se pongan en las posiciones de arriba, que son posiciones de poder, en las posiciones de abajo, que son posiciones de no poder. Vamos a hablar en gran resumen. Y después se les tomó una muestra de saliva para ver su cambio hormonal, ¿no? Y encontró que las personas que estaban en estas posiciones, tómenle foto, recuérdensela para toda su vida, por 2 minutos, ¿ah? Solo por 2, o sea, no es que tienes que estar así durante 2 horas para energizarte, no. Solamente necesitas 2 minutos estar en esta posición. Ahí ustedes pueden escoger las que quieran, por ejemplo, ¿no? Pueden escoger cualquiera de las posiciones y evitar estas solamente 2 minutos para que incrementes tu testosterona y disminuyas tu cortisol. Si estás en esta posición, la de abajo, se incrementa tu cortisol y baja tu testosterona. La cortisol es la hormona del estrés y la testosterona es la hormona que te da fuerza. Entonces, si tú quieres desarrollar estos cambios trascendentales en tu organización, la idea es de que te sumes de testosterona y disminuyas tu estrés cambiando tus posiciones, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Entonces, ponle play, por favor. Ponle play. Entonces, ahorita, por favor, todos, si se pueden poner de pie, si gustan, ¿no? ¿No? Disculpen el video pero es la única versión que encontré, ¿no? Así que bueno, pueden, de repente, ¿no? Son esas posiciones, 2 minutos tienen que ser, 2 minutos tienen que ser. Pueden tocarse con sus compañeros, hacer un palmazo en las manos, algo así, por ejemplo, ¿no? Debe hacer así, por ejemplo, ¿no? Atrás también, atrás, ¿no? Atrás, con las manos, ¿no? Eso, ¿no? Regresamos. Adelántalo. Yo estoy cambiándolo con la emoción de los chasquidos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Gracias.